En el año 1118, unos cuantos nobles se agruparon en torno a Hugo de Payns y Geofredo de Senomer, y todos juntos hicieron un extraño voto ante el patriarca de Jerusalén, un voto que les comprometía a la obediencia, a la castidad y a la pobreza, a la ausencia de bienes materiales individuales. En un principio, como carecían prácticamente de todo, ocuparon un pequeño palacio adyacente al templo de Salomón que les cedió gentilmente Balduino II. Esa proximidad con el templo de Salomón les dio nombre, los caballeros del templo o los templarios. Ellos tenían una misión en un principio difícil, que era la de controlar todos los accesos por los que discurrían los peregrinos para llegar a Tierra Santa, un territorio inmenso, muy agreste y plagado de bandidos. Estaban pues en una situación poco atractiva para captar nuevos adeptos. Sin embargo, la orden de los templarios prosperó rápidamente. Y sin saber cómo, sin que haya una explicación lógica para ello, alcanzaron un gran poder material y un gran poder político. Daba la impresión de que el oro brotaba de sus manos, por así decirlo. Y tal vez fuera así, tal vez fabricaban el oro, porque lo que sí es cierto es que estaban muy vinculados con las ciencias ocultas y especialmente con la alquimia. Como les decía, su poder alcanzado en pocos años fue tremendo. Su poder social y político en aquella Europa de la Edad Media fue tan alto que inmediatamente provocó la envidia, el recelo del orden que ya estaba establecido. Y de esta manera un rey ambicioso y un papa sin escrúpulos se pusieron de acuerdo para terminar con la orden de los templarios. El 3 de abril del año 1312 se publicaba una bula, Vox in excelso, que se publicó en el Concilio de Vienne y por la que Clemente V disolvía definitivamente la orden de los templarios. Los templarios en Francia fueron perseguidos, fueron acusados de herejes, torturados y muchos de ellos condenados a morir, ya fuera en la hoguera o por otros medios. En España, sin embargo, la justicia fue mucho más benévola y se crearon incluso órdenes para absorber a esos caballeros templarios. Y en Portugal aún se les trató con mayor consideración, y aunque oficialmente desaparecía la orden, pudieron seguir agrupándose en distintas órdenes, seguir con su labor. Los templarios es un tema fascinante desde un punto de vista histórico porque está rodeado del misterio, de muchos misterios. Es algo que ha tentado a muchos investigadores. El programa que vamos a ver hoy es el fruto, la consecuencia de la investigación de una de esas personas que ha dedicado parte de su vida a seguir la huella, el rastro de los templarios. Me refiero a Henry Lincoln. Henry Lincoln, en un trabajo minucioso, va reconstruyendo no solamente la historia de los templarios, sino que encuentra dos elementos para él claves que están reflejados perfectamente en el programa. Cómo la orden de los templarios sobrevivió con un distinto nombre. Esto es algo que hemos visto con frecuencia. Las sociedades secretas, las sociedades iniciáticas, son como el ave fénix, mueren para renacer de sus propias cenizas. Lo que hacen es simplemente cambiar de nombre, oficialmente desaparecer, para luego continuar su labor en la sombra. Esto es lo que, según Henry Lincoln, sucedió con los templarios. Y él lo documenta de una forma minuciosa, de una forma exhaustiva. Lo razona, encuentra pruebas, al menos sus pruebas, de que los templarios pasaron a ser la Orden de Sion, Nuestra Señora de Sion, hasta terminar definitivamente con el nombre de Priorato de Sion. Una orden a la que han pertenecido personajes tan importantes desde un punto de vista histórico y científico como Leonardo da Vinci, como Newton, como Víctor Hugo y últimamente como Jean Cousteau. Esa labor de investigación, esa labor detectivesca que hace Henry Lincoln está perfectamente plasmada en esta película que verán después. Pero hay otro elemento, un elemento también importante, un descubrimiento de él importante, y es una zona, un enclave templario en Rennes-le-Château, en el sur de Francia, en el que aparece, ya lo verán ustedes después, una serie de puntos geográficos en relación directa con los templarios que permiten dibujar un perfecto pentagrama, una estrella de 5 puntas que todos los aficionados o interesados en el ocultismo saben que tiene una tremenda significación, que desde un punto de vista simbólico está reflejando el conocimiento. Toda esta labor de Henry Lincoln no podría ser plasmada en una película, a pesar de que es una larga película,
sin que resulte algo tediosa, sin que resulte algo o tal vez demasiado densa. En compensación, las imágenes del cámara y el montaje del realizador ofrecen un equilibrio suficiente como para que la película no resulte demasiado pesada. Pero sí es importante que, si a ustedes les interesa el tema, procuren seguirla con atención, porque tal vez unos momentos de distracción signifiquen perder el hilo de esa investigación de Henry Lincoln, que, como les digo, es prácticamente un virtuosismo de lo detectivesco. Vamos a ver esta película, La sombra de los templarios, que fue emitida por la segunda cadena de la BBC en el año 1979, y después haremos algunos comentarios. Crónica. La sombra de los templarios. The Knights Templar. Los caballeros templarios, monjes guerreros medievales, soldados de hierro de Cristo, el fin de cuya orden quedó en sangre, fuego y misterio. Hace 10 años empecé a investigar la historia de un oscuro párroco francés del siglo XIX, y al intentar desvelar aquel misterio me encontré inesperadamente con que los templarios habían arrojado su sombra mucho más allá de los confines de aquellos relatos que se encuentran en los textos de historia. Me encontré siguiendo una indagación que arrojaba una luz nueva y sobrecogedora sobre estos caballeros de Cristo largo tiempo ha muertos. No obstante, para mí, su historia no comienza aquí, en la iglesia de los templarios, en el corazón de Londres, ni en Jerusalén, donde aparentemente tuvieron sus inicios, ni en París, donde se tramó su caída, ni realmente en parte alguna que figure en su historia conocida. Para mí, el comienzo fue la historia de un hombre que yace enterrado aquí, en el pueblecito del Pirineo francés de Rennes-le-Château. Aquí yace Béranger Saunier, párroco de Rennes-le-Château, 1885-1917. Algunas veces, al permanecer en pie ante esta tumba, siento el impulso de excavar la tierra y despertar esos descarnados huesos a la vida. Durante casi 10 años me ha llevado a una curiosa danza. He seguido muchos hilos falsos, he llegado a muchas conclusiones decepcionantes, he sido cegado por ingeniosas pantallas de humo, por indicios sembrados por él y por otros antes que él, para ocultar la asombrosa y simple verdad.
Los elementos independientes de esta historia han sido algunas veces sorprendentes, a veces enigmáticos. Unas veces han parecido inconsecuentes y a menudo perturbadores. Pero nunca ha habido un nuevo fragmento contradictorio. Quiero mostrarles cómo la senda que tenía que seguir conducía en direcciones inesperadas, cómo encajan juntas las piezas que al principio parecen no tener relación. Sin embargo, esta vez no empezaré por la pieza evidente. Féranger-Saunière y su pueblo han estado siempre dentro de esta historia, aunque en realidad no es más que la insignia flameante que atrae la mirada hacia arriba, lejos del edificio descollante en el que está enarbolada. Esta vez deseo empezar con una parte de la estructura subyacente. Quiero apartarme de Saunière y su pueblo de Rennes-le-Château. No muy lejos, exactamente 5,5 kilómetros a través del llano, está la cresta montañosa de Béziers, en tiempos preceptorio de la Orden de los Caballeros del Temple. Béziers no es más que unas cuantas piedras desmoronadas hasta casi convertirse en polvo en la cima de una montaña, tan lejana del sonido de una voz humana que el pasado deja sentir su eco sin perturbación. Aquí esos ecos no mueren, resuenan con oro, codicia y misterio, y con mentira. Los templarios, monjes guerreros de una orden religioso-militar que lucharon por Cristo en los siglos XII y XIII, que murieron por Cristo y sin embargo, al final, fueron acusados de muchos crímenes, como negarle y hollar y escupir su cruz. Su historia está enmarañadamente entretejida con la historia de este lugar y del misterio que desemboca en el siglo XX a través del llano de Rennes-le-Château. Pero antes de que podamos empezar a acercarnos a lo que reside bajo este misterio, debemos mirar más de cerca la sombra arrojada por aquellos guerreros de Cristo, muertos hace tanto tiempo. Guerreros envueltos en sus mallas de hierro, con manto blanco blasonado con una cruz de color sangre. Guerreros y sin embargo monjes que habían tomado los votos monásticos de obediencia, castidad y pobreza. Una orden inmensamente rica en la que en cambio eran individualmente pobres, pues no poseían nada. Uno de sus sellos simboliza su hermandad comunal, una orden de monjes combatientes, juramentados con otras hermandades de caballeros, como los peregrinos, como los nobles cruzados, para arrancar los santos lugares de los infieles musulmanes que a ojos de la cristiandad profanaban los lugares santos de Jesús y la fe de Europa. La mención más antigua de su nombre parece estar aquí, en la crónica de Guillermo de Tar, escrita en 1160. Este nos dice que los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón fueron constituidos en 1118 por Hughes de Payns. Hughes, con 8 compañeros, se congregaron junto con la idea de que, mientras sus fuerzas se lo permitieran, mantendrían en seguridad los caminos de Tierra Santa, con especial consideración a la protección de los peregrinos. 9 hombres se comprometieron a la aparentemente imposible tarea de guardar las salvajes y peligrosas rutas del desierto. Solo 9 hombres para proteger a los millares de peregrinos y cruzados que bullían hacia Palestina en aquellas épocas inciertas y peligrosas. Con este plan, se nos dice, se presentaron al rey de Jerusalén. Parece que encontró su objetivo valioso y puso a su disposición una ala completa del Palacio Real que se erigía sobre los cimientos del antiguo templo. De aquí el nombre de templarios. Parte de su casa se conserva todavía. Es el ala de las mujeres de la mezquita El Aqsar en el monte del templo. En un corto espacio de tiempo, el rey evacuó el palacio por completo, dejándolo a disposición de los pobres caballeros. Durante 9 años, nos dice Guillermo, los 9 pobres caballeros perseveraron en sus objetivos sin admitir nuevos miembros en su orden. Sin embargo, hay un silencio total sobre sus actividades reales durante aquellos 9 años.
Todo lo que sabemos es que por alguna razón, aparte de su gigantesca tarea autoimpuesta, los templarios también hallaron tiempo para despejar los siglos de piedras de esta inmensa superficie, los establos del rey Salomón, que se extienden bajo una amplia área del monte del templo. Las noticias de la milicia de Cristo llegaron a Europa, y en 1128 los templarios fueron reconocidos oficialmente como una orden religioso-militar. Ninguna autoridad secular ni poder eclesiástico tendría imperio sobre ellos. Eran una potencia por sí mismos, autónomos, que no debían obediencia ni a reyes ni a prelados, solo respondían ante el propio Papa. Desde las fortalezas exteriores a Jerusalén reforzaron su presa sobre Tierra Santa. Había un incierto hechizo en aquellos monjes de hierro que soportaban en nombre de Cristo el ardiente calor del desierto. En las 2 décadas que siguieron, los hijos más jóvenes de las familias nobles afluyeron a alistarse en las filas de los templarios. Generosas donaciones en dinero, bienes y tierras llegaron de cada rincón de la cristiandad. Así que al cabo de poco tiempo, la orden poseía enormes riquezas en toda Europa. Y en 1147 los templarios se embarcaron para la Segunda Cruzada. La reputación que obtuvieron en batalla fue de ardor, matizado con una temeridad casi demente. Podrían parecer dementes, pero su regla les prohibía pedir cuartel e incluso retirarse, a menos que el enemigo tuviera una superioridad mayor de 3-1. Jerusalén era su hogar, fortaleza de los ejércitos de la cristiandad, y allí floreció la caballería templaria. Durante un siglo, el poder e influencia de los templarios aumentó. Siempre mantuvieron lazos diplomáticos con el mundo musulmán al que, sin embargo, se oponían en el campo de batalla. Pero el mundo de los templarios no se reducía a la guerra y a las intrigas de la diplomacia internacional. En sus primeros años aquí, establecieron mercados y admitieron comisiones con las que financiaban sus operaciones. Con su red de castillos preceptorios se extendieron por toda Europa y por el Oriente Próximo, siendo capaces de organizar la transferencia segura de dinero para los comerciantes. La moderna banca surgió directamente del sistema instituido por estos hombres eficaces y aplicados. Y no solamente comerciaron en dinero, sino en ideas. Sus contactos con la cultura islámica y la judaica les convirtieron en una bolsa de cambio de nuevos sistemas de pensamiento, nuevas filosofías, nuevas ciencias. Algunos han dicho incluso que trajeron el juego del ajedrez a Europa. Obispos y castillos, reyes y caballeros. Se puede comprender el atractivo de este juego para estos ambiciosos monjes guerreros. Jaque mate, shamat. El rey muere y los templarios no deben pleitesía a los reyes. En los albores del siglo XIV, el rey Felipe el Hermoso se sentaba en el trono de Francia. Los templarios estaban firmemente establecidos con una red de castillos a través de todo su reino, pero no le prestaban obediencia, pues su fidelidad estaba reservada únicamente al Papa. Felipe no tenía control sobre ellos y les debía dinero, causa suficiente para expoliar a la acción a un monarca medieval. La excusa fue herejía. La primera necesidad del rey era asegurarse de la cooperación del Papa. A través de despiadadas presiones e intrigas, manejó la elección del arzobispo de Burdeos al trono papal, vacante en 1305. El Papa recién elegido, Clemente V, trasladó la corte papal a Aviñón, confinando el papado a lo que se recuerda como la cautividad de Babilonia durante sus 70 años en Francia. Con el Papa en su bolsillo, Felipe exigió el pago por la entrega de su influencia, y el pago incluía la supresión de los templarios.
Al amanecer del viernes 13 de octubre de 1307, los templarios de toda Francia fueron detenidos. Aunque el objetivo de Felipe, de total sorpresa, parece que se logró, su primer objetivo, la riqueza de la orden, nunca fue hallado y el paradero del tesoro de los templarios ha sido siempre un misterio. En Francia, los templarios fueron juzgados y muchos sometidos a tortura. Se hicieron extrañas confesiones y acusaciones todavía más extrañas. Empezaron a difundirse torvos rumores. Los templarios adoraban a un demonio llamado Baphomet. En sus ceremonias secretas se postraban ante una cabeza que les hablaba y les daba un poder inexplicable. Los extraños que llegaban a presenciar sus ritos desaparecían para siempre. También fueron acusados de otras cosas, como enseñar a las mujeres cómo abortar, y de sodomía. Pero la más grotesca de todas las acusaciones invocada contra estos soldados de Cristo, que habían luchado y dado sus vidas valientemente en el nombre de Cristo y en su servicio, fue de negar a Cristo y pisotear la cruz. Fueron tratados sin misericordia. Todos fueron apresados. Muchos fueron quemados. Y en una bula papal de 1312, la orden completa fue oficialmente disuelta. Sin embargo, ¿cómo se convirtieron estos caballeros, que habían jurado pobreza, en la institución más rica y más poderosa de la cristiandad? ¿Cómo las acusaciones de blasfemia y herejía que se arrojaron contra ellos? Por muy fascinante que sean estas preguntas, comienzo a preguntarme a mí mismo si el misterio de los templarios era verdaderamente una parte de mi tarea principal: descifrar el enigma del párroco Béranger Saunier del siglo XIX y su diminuta aldea. Pensé que los templarios tenían que ser dejados aparte, a menos que pudiera encontrar algo más tangible para enlazar su presencia aquí con el tejido de la historia local. Cierto que había eslabones, pero ¿eran importantes? Importantes para la historia de Saunier, el párroco sin un cuarto que conocí también. El sacerdote que empezó en la pobreza y sin embargo gastó millones. Que hizo un descubrimiento en su iglesia de los pergaminos que escondían mensajes secretos. Uno hablaba del tesoro perteneciente a Dagoberto y a Sion. De Dagoberto II rey y de Sion es este tesoro que es la muerte. Y el otro, más complicado, más críptico: pastora sin tentación, para lo que Poussin tenía, tiene la clave: paz 681 por la cruz y este caballo de Dios. Completo este guardián demonio con manzanas azules de mediodía. El mensaje condujo a Saunier a la pintura de Poussin de la tumba supuestamente imaginaria que todavía existe en la campiña cercana. La evidente pertinencia de la pintura me condujo a emprender un detallado examen, y encontré lo que me pareció ser una geometría curiosa y rígida. Busqué la ayuda del profesor Christopher Comfort, del Real Colegio de Arte, quien ha hecho un estudio especial de la geometría de las pinturas. Halló una estructura subyacente, totalmente inesperada y por completo asombrosa, que era pentagonal. El pentágono está formado por triángulos superpuestos, cuyos ángulos son 36 grados, 72 grados y 72 grados. Una estrella de 5 puntas. El profesor Comfort sugirió que si Poussin estaba diciendo algo, era que los pentágonos y los ángulos de este eran importantes. Quizás debiera buscarlos en asociación con Rennes-le-Château. Triángulos regulares. ¿Qué posible conexión podría haber entre la geometría y el párroco que halló el tesoro en un soñoliento pueblo pirenaico? Entonces recordé que Rennes-le-Château es solamente uno de los 3 castillos vitales para esta historia: Blanchefort, Bessy
y desde luego el mismo Rennes-le-Château. Cada castillo está en una cresta montañosa natural. Posiblemente no podía haber imaginado cuán pasmosamente sería confirmada la teoría de Christopher Comfort por aquel triángulo de castillos. ¿Contienen los ángulos que forman 72 grados y 36 grados? La exactitud es asombrosa. ¿Fueron situados estos tres castillos en estas crestas de montaña debido a su relación pentagonal? ¿Y es esta sorprendente regularidad geométrica, de formas naturales, lo que Poussin indica en Verger d'Arcadie? Como veremos, esta es, de hecho, solamente una pequeña parte de la pasmosa verdad que se pretende representada por esta pintura. Por el momento es suficiente dirigir nuestra atención a estos tres castillos montañosos y mirar más de cerca en su historia. Blanchefort solo es el resto decadente, casi irreconocible de un castillo. Pero la fortaleza da su nombre a una casa noble, la familia Blanchefort. Uno de ellos ha dejado una tenue impronta en las páginas de la historia. Era Bertrand de Blanchefort, cuarto gran maestre de la Orden de los Caballeros Templarios, quien mantuvo un preceptorio sobre aquella otra cima de Bessy. El tercer punto es, desde luego, Rennes-le-Château, aunque el castillo de aquí posee una historia que se remonta al pasado mucho antes de la época de los templarios. Recordemos ahora que la primera insinuación de los pergaminos es que el tesoro pertenece a Dagoberto y a Sion. Ahora bien, Sion es Jerusalén, donde parece iniciarse la historia de los templarios. Y Dagoberto era uno de los últimos reyes de los francos merovingios. Los merovingios no eran reyes ungidos, sino reyes en virtud de su sangre, de la que se creía que gozaba de atributos o cualidades mágicas e incluso divinas. Eran llamados los reyes de largos cabellos, y como Sansón, su poder residía supuestamente en el pelo que nunca podían cortarse. Según la leyenda, eran identificados por una marca de nacimiento distintiva, una cruz roja. El rey más famoso e influyente de la dinastía merovingia fue Clovis I, quien incorporó la Galia pagana a la cristiandad. Cuando Clovis fue bautizado en Reims, pasó a ser rey no solo en virtud de su sangre, sino también por sanción de la Iglesia romana. Pero como sucede a menudo, el poderío de un rey fuerte disminuye con sus sucesores. Cuando Dagoberto II heredó el reino, se hicieron intentos para destronarle, y en el año 679 fue asesinado. Era creencia común que su hijo niño, Sigiberto, murió con él. Sin embargo, una piedra descubierta por Saunier describe al parecer el rescate de aquel niño que fue puesto a buen seguro en la casa ancestral de su madre y que no era otra que Rennes-le-Château. Aquí creció Sigiberto hasta la mayoría de edad, y a través de sus descendientes, la sangre real de los merovingios fluyó en retorcidos y numerosos árboles familiares, alimentando una acumulación de amargura y rencor derivados de la traición a Dagoberto y de la pérdida de su herencia legítima, el trono de Francia. Y por último, aquella sangre dio fruto en la casa de Lorena. Godofredo de Bolonia, conde de Bouillon y duque de Lorena, era descendiente lineal directo de Dagoberto II. En el 1090, la cristiandad se movilizó para rescatar Tierra Santa y el sepulcro de Cristo de los infieles islámicos. Godofredo estaba al mando del más poderoso de los 4 ejércitos que emprendieron la cruzada. Cuando cayó Jerusalén ante los cruzados, en 1099, se reunió un grupo misterioso de figuras religiosas. La identidad de este grupo ha eludido la investigación de los historiadores. Su tarea era elegir un rey de Jerusalén.
Este oscuro, pero claramente influyente grupo de electores ofreció prontamente la corona a Godofredo de Bouillon. Para los defensores de la sangre real de los merovingios, aunque Godofredo era rey legítimo, era un rey sin reino. Ahora, a aquel misterioso cónclave le había dado el reino más precioso de la tierra, los santos lugares. Mas, ¿podría yo empezar a identificar esta sombría pero poderosa organización? ¿Y podría encontrar una relación, un eslabón con la Orden de los Caballeros del Temple? Y entonces encontré un documento. Atestigua la existencia en 1090 de una misteriosa organización denominada la Orden de Nuestra Señora del Monte de Sion, que al parecer actuaba en estrecho acuerdo con Godofredo de Bouillon. El documento también afirma que por lo menos 5 de los 9 caballeros templarios fundadores eran también miembros de esta misma Orden de Sion. ¿Y qué autenticidad tiene este documento? La historia no parece hacer referencia a orden alguna de Nuestra Señora de Sion. A primera vista, el documento podía ser apócrifo. No obstante, con cuanta más profundidad se sondea en los oscuros recovecos de la historia, mayor es el peso de la evidencia circunstancial que surge. En 1099, Godofredo es elegido rey de Jerusalén. Inmediatamente aquí, en el monte de Sion, sobre las ruinas de un antiguo edificio denominado la Madre de todas las Iglesias, se construye una abadía. Se la llama la Abadía de Nuestra Señora de Sion. Parece razonable sugerir que quienes ocuparon la nueva abadía eran miembros de una orden que llevaba aquel mismo nombre. Pero una sugerencia razonable no puede probar la existencia de la orden. Sin embargo, existen documentos datados del tiempo de los templarios que no son especulativos y que no pueden ser puestos en duda. Uno se refiere explícitamente al abad de Nuestra Señora de Sion, y otro cita la orden en un detallado traspaso de abadías y tierras eclesiales. Está claro entonces que no discutimos sobre una organización ficticia, sino que nos referimos a una de existencia real y documentada. Mas, ¿cuáles eran sus objetivos? ¿Y por qué permaneció tan cuidadosamente en la oscuridad? ¿Y qué se puede decir de sus lazos con los caballeros templarios? Veamos de nuevo brevemente la primera historia conocida de los templarios, aunque ahora con este nuevo conocimiento como fondo del cuadro. El documento del priorato insiste en que 5 de los 9 fundadores templarios eran miembros de Nuestra Señora de Sion, ya establecida en Jerusalén durante más de un decenio. Si estoy en lo cierto, Sion era un vago grupo religioso que estuvo tras la elección del rey de Jerusalén. Quizás debiera acudir a la iglesia en busca de una figura que se supiera asociada con los templarios y que pudiera facilitar el eslabón. Inmediatamente surge una figura de las sombras. La voz cristiana dominante de su época fue Bernard de Clairvaux, de la orden cisterciense. Los monjes cistercienses eran el equivalente puramente monástico, no militar, de los monjes guerreros templarios. Bernardo redactó la regla por la cual iban a vivir los templarios. ¿Podría haber intervenido él en el misterio que rodea la orden de Sion y su oculta intervención en la fundación de los templarios, su orden descendiente? Está claro que San Bernardo desempeñó un papel vital en la historia inicial de los caballeros del Temple. Ciertos historiadores que han estudiado e interpretado sus escritos han propuesto curiosas insinuaciones de dicho papel. Una de ellas se refiere al tiempo del regreso de los templarios a Francia después de sus primeros años en Jerusalén. El trabajo ha sido llevado a cabo con nuestra ayuda, y los caballeros han sido enviados bajo la protección del conde de Champagne, a donde se puedan tomar todas las precauciones contra la interferencia de las autoridades públicas o eclesiásticas, donde se puede poner a mejor recaudo un secreto, una atalaya, un lugar oculto. Ninguna interferencia de las autoridades públicas o eclesiásticas y la búsqueda de un lugar escondido.
Pudieron haber sido enviados los templarios a Tierra Santa para traer algo de Jerusalén, algo de lo que San Bernardo estaba enterado, alguna cosa que tenía que ser protegida, escondida. ¿Podría explicar esto por qué el rey abandonó el palacio y se lo entregó a los caballeros templarios? ¿Y el silencio de las crónicas sobre sus actividades durante aquellos primeros 9 años? Debemos recordar que al final de su historia, los templarios mantuvieron inviolado el secreto del paradero de su tesoro. ¿Qué objeto precioso podía estar en su posesión? Tan precioso que ni incluso la tortura pudo arrancar un indicio de sus labios. ¿Y dónde podría estar la tumba de su secreto, su atalaya, su lugar oculto? El viernes 13 de octubre de 1307, como hemos dicho, el rey Felipe consiguió aprehender a todos los templarios de Francia. Sin embargo, tal cosa no es completamente cierta. Solo un grupo de templarios consiguió escapar, no cayendo en las garras de los verdugos de Felipe. Y fueron los templarios de este preceptorio, Bessy. ¿Cómo escaparon y por qué? La pista está en el nombre de su comandante en la época de la caída de los templarios. Era el señor de Gaulle, y el papa, cómplice renuente del rey Felipe, era Clemente V, quien antes de tomar el nombre de su elección al trono papal era Bertrand de Gaulle. Bertrand de Gaulle, cuya madre era Ida de Blanchefort, de la misma familia que dio a los templarios su cuarto gran maestre, y cuyas tierras se extendían desde su casa ancestral a través del llano. Uno de los primeros miembros de aquella familia Blanchefort, Bertrand de Blanchefort, fue en 1153 el cuarto gran maestre conjunto de ambas órdenes del Temple y de Sion. Bertrand puede ser considerado como el más importante de todos los grandes maestres del Temple. Fue él quien transformó la orden en la institución soberbiamente eficiente y altamente organizada que pasó a ser. Así, con su misteriosa tarea cumplida en los primeros años y bajo la influencia de San Bernardo, el poder del Temple aumentó. En 1187, los templarios y su orden matriz de Sion estaban perfectamente asentados. Pero también por entonces, los templarios parecen haberse hecho demasiado poderosos, demasiado autónomos, demasiado pesados e inmanejables para su organización matriz. La orden del Temple pudo parecer a la orden de Sion un hijo obstinado e indómito. En 1187, el gran maestre del Temple, Gerard de Ridefort, condujo a sus caballeros a una temeraria, impetuosa, mal concebida y desastrosa batalla fuera de Jerusalén, y se perdió la ciudad santa. Los documentos de la Orden de Sion se refieren a esta acción como traición. Y el año siguiente, 1188, las crónicas recogen la separación entre las dos órdenes. La madre dejó en libertad al hijo, y aunque persistieron los lazos familiares, los templarios se sostenían ahora sobre sus propios pies, libres para cabalgar con altiva arrogancia durante el siglo y cuarto restante de su existencia hasta su horrendo destino final en 1307. Después de la división, la orden matriz modificó su nombre. De allí en adelante sería conocida como el Priorato de Sion, y como tal ha continuado su encubierta y sombría existencia a lo largo de los años. Cuando vi por primera vez este documento, no me sentía inclinado en absoluto a considerarle como autorizado, incluso ni seguro como evidencia. Entre la información que contiene hay una relación de los nombres de los grandes maestres del Priorato de Sion después de su separación de los templarios y hasta los días presentes. Víctor Hugo, Jean Cocteau, Leonardo da Vinci, Isaac Newton. Algunos de estos nombres son tan ilustres que la lista parecía la clase de grandioso pedigrí que hubiera creado para sí mismo un cuerpo lunático de excéntricos jugando a sociedades secretas. Pero es demasiado fácil hacer supuestos y no tener una mente abierta.
Isaac Newton, uno de los mayores científicos que Inglaterra ha producido. ¿Qué podría contener el priorato que le atrajese a él y a las otras grandes figuras de la lista? Todos parecen participar con algún interés en lo esotérico, lo oculto, las enseñanzas secretas, los conocimientos escondidos. Conocimientos que en ciertas épocas del pasado hubieran sido heréticos y altamente peligrosos. Leonardo da Vinci, gran artista, gran pensador, no ortodoxo en sus creencias religiosas. Robert Ford, filósofo, médico, alquimista, herético en sus creencias religiosas. Valentín Andrea, Rosacruz, alquimista, no ortodoxo en sus creencias religiosas. Robert Ball, alquimista, no ortodoxo en sus creencias religiosas. Isaac Newton, alquimista, no ortodoxo en sus creencias religiosas. Víctor Hugo, escritor, gran pensador, no ortodoxo en sus creencias religiosas. Claude Debussy, gran compositor, no ortodoxo en sus creencias religiosas. Jean Cocteau, gran escritor y artista, no ortodoxo en sus creencias religiosas. La base común que comparten todos estos hombres, y comparten mucho, todavía no era suficiente. ¿Eran las conexiones más que conjeturas? Algo faltaba todavía, algo que unía a estos grandes hombres y proclamaba su fidelidad y su silencio. Sin embargo, no debemos perder de vista los orígenes de nuestra caza. Saunier, el oscuro párroco y un remoto villorrio de montaña. Allí, en esta iglesia, halló los indicios que le condujeron a su tesoro. ¿Podría yo encontrar quizás rastros del priorato de Sion aquí, en el corazón del misterio? Los pergaminos cubren la palabra clave, Sion. Y también llevan las iniciales PS. Estas se deben referir no a Jerusalén, sino al priorato de Sion, que se llama a sí mismo también Orden de la Verdadera Rosa Cruz. Y la imaginería de Saunier en su iglesia repite una y otra vez la rosa sobre la cruz, el emblema de los rosacruces que prorrumpieron en el mundo en el siglo XVII en los manifiestos rosacrucianos escritos por Valentín Andrea, gran maestre del priorato. La rosa cruz, que parece hacer eco a la cruz roja, ros, del emblema de los templarios, la marca de nacimiento de los merovingios. Los rosacruces no deben ser confundidos con las modernas sociedades que se dedican al misticismo y a lo oculto y que han decidido adoptar tal nombre. Si creemos en el documento del priorato, hay, y siempre ha habido, solamente 13 miembros de la Rosa Cruz, y estos son los 13 antiguos miembros del priorato. En su iglesia jardín, Saunier nos ha dejado otra pista de la presencia del priorato. Esta cruz conmemorativa, de inocente apariencia, fue levantada en 1897. Lleva una sencilla y sincera frase piadosa: Christus vincit, Cristo vence. En cada lado hay una frase similar: Christus imperat, Cristo impera. Christus regnat, Cristo reina. Pero en la parte posterior su lenguaje es de nuevo críptico. Christus AOMPS defendit. Cristo defiende ¿qué? AOM solo puede significar Antiguus Ordo Mystiosque, la antigua y mística orden. Y PS es desde luego el priorato de Sion. Ciertamente la mano del priorato interviene aquí, pero de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué aquí? Cuando Saunier encontró los pergaminos fue a París. Fue a París donde yo también tuve que ir para encontrar el misterioso priorato de Sion. La historia parecía dilatarse en un pasado distante a través de la herejía y los templarios y los reyes asesinados. Y mis investigaciones habían descubierto un documento del priorato secreto de Rennes-le-Château. ¿Y que es posible que haya algo más alrededor de Rennes-le-Château? ¿Y cómo encaja Poussin en la historia?
Con seguridad en la pintura de Poussin hay ciertas revelaciones. Poussin era un iniciado y por lo tanto creó su obra como tal. Pero no era el único en esta historia. Hay otros personajes en la expresión artística. La verdad se vela y se usa el simbolismo. ¿Puede decirnos si el priorato de Sion existe todavía hoy? En este momento Sion existe todavía. Uno de sus miembros más recientes, uno de sus últimos grandes maestres, fue Jean Cocteau. Todo el mundo lo sabe. Señor Plantard, a lo largo de los siglos ustedes, ¿cómo lo diría?, ¿han amparado al priorato de Sion? Nosotros hemos amparado a Sion y Sion nos ha amparado a nosotros. ¿Nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, hablo de la línea merovingia que desciende desde Dagoberto II, rey de Ostracé. Fueron los merovingios quienes hicieron Francia. Sin ellos no existiría Francia. Los capetos, los carolingios no hicieron más que seguir la línea merovingia. Los merovingios representan a Francia. El rey perdido. Un hilo fuerte y persistente en la historia y la leyenda de Francia. No obstante, ¿es esta historia realmente algo más que un complicado manto de mistificación para cubrir un fútil intento para restablecer la dinastía largamente olvidada de reyes franceses? ¿Cómo reaccionaríamos en Inglaterra ante un intento de restaurar a un descendiente del rey Canuto? Con buen humor, quizás. Sin embargo, esta historia larga de siglos, de sangre, fe y política, no es un juego para tomarlo a broma. Tanto misterio, tesoro, claves, herejías, tantos fracasos intangibles, y sin embargo, bajo todo ello, hay un fuerte núcleo de realidad, de sentido histórico. Rennes-le-Château, donde fue llevado el hijo del asesinado San Dagoberto. Blanchefort, la casa ancestral del cuarto gran maestre de los templarios, Bertrand de Blanchefort, y Bessy, el preceptorio que se evadió de la red cuando cayeron los templarios en 1307. Bessy, Blanchefort, Rennes-le-Château. 3 castillos unidos en una precisa relación geométrica reflejada en el siglo XVII por Nicolas Poussin, en su obra maestra Les Vergers d'Arcadie, un cuadro por el que Saunier se interesó enormemente. Pero ¿hay alguna razón para suponer que Poussin tuviera parte en un secreto, salvo simplemente la singularidad de haber pintado aparentemente un paisaje que los expertos nos dicen que nunca vio? Bien, en abril de 1656, Poussin mantuvo una conversación con un sacerdote francés. El sacerdote escribió a su hermano sobre aquella conversación, y los historiadores conocen de siempre de aquella carta que habla de un secreto que Poussin guardaba y que los reyes hubieran dado algo por conseguirlo. Casi con seguridad, Poussin tenía un secreto, y estoy convencido de que se encuentra en la geometría pentagonal pitagórica con la que estructuró su obra de la tumba de Arquet. Pero, ¿dónde me llevan todos estos fragmentos de información? Algunos estaban indudablemente relacionados y otros eran parte obvia del rompecabezas, aunque su lugar en el mismo no estaba claro. Necesitaba otro elemento de conexión y este se me escapaba. Hasta ahora he expuesto que la geometría pentagonal se manifiesta en la relación de los 3 castillos de montaña que figuran de manera tan prominente en esta historia. Es hora de mirar de nuevo hacia ellos para ver si hay algo más que aprender, fuera del hecho de que el triángulo formado por estos 3 castillos tiene ángulos pentagonales. Y ahí es donde la historia toma otro rumbo inesperado.
La exactitud de estos ángulos ya es suficientemente asombrosa, pero desde aquí es posible ver que a medio camino entre Bessy y Blanchefort, y fundiéndose contra el fondo de montañas, hay otra colina. Es exactamente equidistante de Blanchefort y Bessy, y el ángulo formado por las cimas es exactamente 108 grados, el ángulo externo de un pentágono. Empezamos con un triángulo cuyo vértice era Bessy, y ahora tenemos 4 crestas de montaña situadas con una regularidad geométrica precisa. Las probabilidades en contra de tal circunstancia natural deben ser astronómicas, pero desde luego no podemos dejarlo ahí. ¿Qué hay sobre el quinto punto del pentágono? Pues bien, está ahí, el cerro rocoso que se funde contra las montañas de detrás. Esta vez la naturaleza nos deja cortos por unos pocos metros. Si esta estructura fuera hecha por el hombre, sería posible pasar por alto un margen de error tan pequeño. Y aún ahora, 5 años después de encontrarla por primera vez, todavía la encuentro asombrosa. Esta inmensa figura geométrica existe sin duda cuando se puede ver desde arriba. Mas en el paisaje, las montañas se funden con sus vecinas y su regularidad queda oculta. Esta historia empezó con la caza del tesoro de Berenguer Saunier y nos ha conducido a esta pasmosa figura geométrica. Sin embargo, la historia siempre había llevado implícito que aquí había algo más que un mero tesoro enterrado. El pentagrama ya había aparecido en otra parte, escondido en este pergamino. Sin embargo, este pentagrama, a diferencia de las montañas, era irregular. Rompía su círculo circundante. ¿Qué podría implicar esto? En realidad, ¿cuál es el significado del pentáculo? Los magos usan un pentáculo encerrado dentro de un círculo para la conjura. El círculo circunscrito es su protección. Romperlo es permitir al demonio que entre. ¿Es esto lo que implica? Creo que no. Ciertamente existe la posibilidad, pero el pentáculo no solamente es un símbolo de magia negra, del diablo. La forma parecía asumir un significado inesperado en mi investigación de la historia del priorato de Sion. Se mantenía renuente ante mí, y cuando hablé con el señor Plantard, le pregunté sobre la geometría que había hallado y qué significado veía él en el énfasis del pentáculo. La geometría es pentagonal, ¿no? No puedo contestar a eso. En aquel momento, el señor Plantard podía haber dicho, no sé de lo que está hablando, o incluso, no tiene significado, pero en un sentido su contestación confirmaba mi sospecha de que aquel símbolo era objeto de una importancia que yo tenía que descubrir todavía. La magia parecía una posible respuesta, si bien la magia se ha convertido en algo ridículo. Aunque no siempre ha sido así. Esta historia tiene un pasado muy largo y se ha derramado la sangre de millares de personas en la lucha contra la brujería, e incluso hoy hay muchos que toman la magia demasiado en serio, sin importar cuánto puedan burlarse los demás. Hasta hemos distorsionado sutilmente el vocabulario. La palabra oculto se ha asociado solamente con la magia, la brujería y la adoración al diablo. Pero oculto significa simplemente escondido, un cuerpo de conocimiento secreto, reservado solamente a los iniciados. Saunier, lo sé, nos dejó imágenes crípticas de uno de tales cuerpos de conocimiento escondido. Los símbolos de aire, fuego, agua, tierra, los 4 elementos de la alquimia. Para la mayoría de la gente, en la actualidad, la alquimia no es más que una búsqueda medieval,
medio olvidada, de un método para cambiar un metal base en oro puro. No obstante, la búsqueda del verdadero alquimista era algo más que eso. Una frase clave en sus escritos es: como es arriba, así es abajo, que refleja su búsqueda continua de una contrapartida terrestre de la inmensidad del cosmos de Dios. Su deseo de transmutar al hombre base en espíritu puro. La investigación alquímica parece haber ejercido una gran fascinación en muchos de los grandes maestres del priorato de Sion. Y los templarios parece que fueron absorbidos por ella junto con las otras filosofías y ciencias orientales con las cuales estuvieron en contacto. Como es arriba, así es abajo. Hombre base en espíritu puro, un concepto religioso. Y los templarios eran una organización religiosa. El priorato también. Y Saunière, el sacerdote, resaltó el aspecto religioso, dando lugar a la imaginería religiosa de su iglesia. Una iglesia dedicada siglos antes de su época a María Magdalena, la pecadora redimida, que fue la primera en ver a Cristo después de la resurrección. Cuando Saunière regresó de París con sus nuevos conocimientos, resaltó la importancia de María Magdalena bautizando a la torre que construyó con su riqueza recién hallada. La Torre Magdala. Para los iniciados en lo oculto de la Edad Media, María Magdalena, a través de su redención del pecado y su conocimiento único de Cristo resucitado, era considerada como médium de la revelación del secreto, y aquellos iniciados eligieron el planeta Venus como su símbolo en el cosmos, una santa y una estrella. La relación entre ellas podría ser solo fantasía, subjetiva, cercana al cuento de hadas. Yo no podría encontrar relación que me pareciese válida, hasta que me di cuenta de que no debía imponerme actitudes modernas sobre el pensamiento de los implicados en este misterio. Al coincidir con ellos para empezar a comprender, tenía que contar con sus creencias, sus interpretaciones, a su modo, no al nuestro. Si hemos de encontrar un significado en Venus, entonces debemos mirar al planeta como ellos lo hicieron. Y en el pensamiento de quienes crearon este misterio, había alguna relación entre el pentáculo de Rennes-le-Château, María Magdalena y Venus. Pero ¿cómo veía la mente medieval el universo? E inmediatamente, con la respuesta a esta pregunta, debemos hacer un cambio fundamental en la forma en que vemos este problema, porque para la mente medieval, la Tierra y no el Sol era el centro del universo. Cada planeta tiene su propia modalidad de movimiento alrededor del Sol cuando se mira desde la Tierra. Y para los astrólogos medievales, aquellos diferentes movimientos les permitían trazar formas geométricas basadas en las posiciones de los planetas donde están alineados con el Sol. Por ejemplo, en su órbita, Mercurio está alineado 3 veces con el Sol, y el dibujo formado por estas conjunciones es un triángulo irregular. Cada planeta hace un número diferente de alineaciones. Cada uno forma su propio dibujo irregular. Solamente un planeta forma un dibujo preciso, regular, geométrico en el cielo. Y este planeta es Venus, la representación celestial de la terrestre María Magdalena. Y el dibujo que traza tan regularmente como un movimiento de relojería cada 8 años es un pentáculo. Como es arriba, así es abajo. En Rennes-le-Château, pueblo de María Magdalena, tenemos el pentáculo perfecto, la contrapartida terrestre del pentáculo perfecto de los cielos. El dibujo secreto y escondido de Venus, la Magdalena. Cada pentáculo preciso, conocido y sin embargo oculto.
Se debe ser iniciado en el misterio antes de poder ver la vieja e invariable verdad de que los cielos se encuentran reflejados en esa diminuta localidad sobre la cara de la tierra. Aquí estaba el eslabón entre las palabras de materia y espíritu, entre el hombre base y corrupto, aquí en la tierra y en el titilante firmamento donde mora Dios y todos los santos. María Magdalena, en medio de una revelación secreta, era por sí misma la imagen de la revelación secreta en el firmamento. Para la mente medieval, para el alquimista, para el templario, para el priorato de Sion, dicha imagen era inmensamente poderosa, inmensamente potente. En ese símbolo majestuoso del cielo, armonioso, sin cambios, regular como un metrónomo, estaba la música de las esferas. Hace 10 años me hice la pregunta: ¿encontró realmente Berenguer Saunier el tesoro? Aquello me condujo a buscar el tesoro de los templarios, y encontré que su sombra oscurecía el priorato de Sion. 10 años de investigación en los oscuros caminos derivados de la historia, 10 años de descubrimientos y falsas pistas, de agitación y banalidades. Pero siempre estaban allí los templarios, el priorato, Rennes-le-Château y la riqueza de Saunier. ¿Encontró él, de verdad, algún tesoro escondido, olvidado hace mucho tiempo? En términos generales, creo que no. Ahora pienso que aquella misteriosa organización del priorato de Sion le proporcionó los medios para encontrar el terreno, edificar la casa y la torre, llevar a cabo todas sus obras, y no para su provecho, no para su provecho ni para su comodidad, ni para su finalidad, sino para la de ellos. Ahora Saunier parece no haber sido nada más que el guardián de este lugar que tenía tan inmensa importancia para el priorato de Sion. El verdadero tesoro de Rennes-le-Château no es de oro ni joyas. El tesoro real es un secreto, el pentáculo, que tuvo una inmensa potencia en el pasado y que, para algunas personas, todavía conserva esa potencia. La forma, me han dicho, tiene una propiedad. Dicho de otro modo, ciertas formas hacen ciertas cosas. ¿Puede hacer algo realmente un pentáculo? No lo sé. Quizás de alguna forma que no deseo conocer. De la misma forma que lo descubrí, puedo ignorarlo. Todas esas ilustres personas del pasado, Poussin, Leonardo, Newton, todos ellos a lo largo de los siglos han intervenido en esta historia. ¿Intentaron realmente restaurar el depuesto linaje merovingio? ¿Qué puede haber de especial en esta línea de sangre real que goza de siglos de lealtad? Y sin embargo, parece faltar algo, y solamente el priorato de Sion puede contestar a todas las preguntas que parecen aumentar cuantos más descubrimientos se van haciendo. El priorato de Sion. ¿Existe todavía? ¿Está verdaderamente vivo hoy? ¿Es una fuerza que hay que reconocer? Desde luego, existió en el pasado y fue poderoso, y estaba asociado con un pentáculo y con una dinastía real. Si el priorato de Sion existe todavía y el señor Plantard insiste en que así es, entonces el último nombre de su lista de grandes maestres es Jean Cocteau. ¿Estaba él implicado realmente en todo esto? Después de 10 años de investigación ya no me maravillo. Solo puedo observar y tomar nota. Y tengo algo más que mostrarles. Algo que me lleva de nuevo a Londres, no a la iglesia de los Templarios, sino a un templo a unos 2 kilómetros de distancia, exactamente detrás de Leicester Square, la iglesia de Nuestra Señora de Francia.
Imaginería, la moneda de todos los artistas, todos pintores. Nos encontramos en una iglesia dedicada a Nuestra Señora. Bombardeada en 1940, fue restaurada y redecorada por artistas de toda Francia. El mural de esta capilla lateral es una crucifixión pintada hacia finales de su vida por Jean Cocteau. Su estilo es intensamente reconocible. Una de las imágenes más claras, más constantes en nuestra historia, ha sido la rosa sobre la cruz. Y aquí, en el centro de su dibujo, donde el cuerpo del Salvador crucificado debe dominar todo, Cocteau nos da esto. El priorato de Sion nos dice que Cocteau fue su gran maestre. Para él y para ellos, esto era un símbolo inmensamente significativo, la rosa y la cruz. Desde luego, hallarlo aquí podría no ser más que una extraordinaria coincidencia. Para mí, es una demostración más de las sombras misteriosas de los siglos pasados que solamente ahora encuentra con lentitud su salida a la luz. Tal vez a usted les haya quedado la misma sensación que me ha quedado a mí, la de que Henry Lincoln nos está escamoteando algo. Da la impresión de que tiene que encontrarse alguna cosa en ese centro del pentagrama, y sin embargo no se alude a él, se menciona la forma, se menciona el símbolo, lo que representa, lo extraordinario de que esos accidentes geográficos delimiten exactamente con los ángulos correspondientes las 5 puntas de esa estrella, pero el centro de esa estrella, el centro de ese pentagrama, no es apenas mencionado. Y parece lógico, parece obvio que de encontrarse un secreto estaría allí, precisamente en el centro de esa figura geométrica. En realidad hay poco más que añadir al tema. Henry Lincoln ha hecho un trabajo, como ustedes han visto, exhaustivo y minucioso. Pero sí podríamos decir, en esta especie de epílogo, que si ese enclave de Rennes-le-Château es importante desde el punto de vista templario, debe haber otros muchos, o al menos otros varios enclaves templarios en la península ibérica. Como les comentaba al principio, cuando Clemente V disolvió la Orden de los Templarios, en Francia fueron perseguidos con saña. Se les torturó, se les condenó a morir a muchos de ellos, y la orden sí se disolvió. Pero en España, y especialmente en Portugal, fueron tratados con más benevolencia, y todos esos caballeros fueron admitidos, los que así lo quisieron, dentro de otras órdenes y continuaron su labor. Y hay un hecho, eso de Rennes-le-Château no es algo excepcional. Hay algo claro en nuestro país sobre lo que Juan García Atienza ha llamado la atención, creo que con toda la razón, y es la presencia de los templarios, de castillos templarios, de templos templarios, la huella de los templarios en determinados puntos geográficos que ya de antiguo tenían tradición de mágicos y que son puntos también de la geografía donde se dan con mayor frecuencia fenómenos de tipo extraño, de tipo paranormal, apariciones, fuentes milagrosas, curaciones, incluso la aparición de ovnis, como si existieran unas razones de tipo geológico que hicieran que esas zonas eran o sean mucho más sugestivas, mucho más propicias para los fenómenos extraños, como si los templarios hubieran adquirido el conocimiento a través de su bucear en las ciencias antiguas de que en determinados puntos del planeta, en determinadas zonas de la Tierra, sucede algo extraño, o a nivel magnético, geomagnético, o al nivel que sea, algo que hace que esas zonas sean peculiares, sean muy importantes. Y es un hecho que hemos comentado con mucha frecuencia, el por qué se escogían determinados lugares para levantar templos, el por qué en ese cerro sobre el que se levanta una ermita también se encuentran restos de las culturas megalíticas, se encuentran menhires, dólmenes, se encuentran cuevas iniciáticas llenas de símbolos mágicos, como si esa zona, precisamente esa y no otra,
fuera la indicada, por alguna razón que desconocemos. Da la impresión de que los templarios conocían que estaban en la posesión de ese secreto, o simplemente que habían observado ese interés de los antiguos por esas zonas y ellos mismos en su investigación procuraban situarse lo más cerca posible para ser espectadores de lo que allí sucediera. En cualquier caso, como sucede con las órdenes y las sociedades herméticas, los templarios se llevaron su secreto, si es que han desaparecido, o como dice Henry Lincoln, permanecen dentro de ese priorato de Sion. En cualquier caso, desaparecidos o no, su secreto no lo han divulgado. Y lo que hace de sugestivo este tema y otros muchos temas de las sociedades secretas, sobre todo las sociedades secretas del pasado, es que las claves para ese entendimiento, los elementos suficientes necesarios para alcanzar ese conocimiento, para conocer lo que ellos sabían, eso, ya sea en un templo, ya sea en una serie de accidentes geográficos, como en el caso de Rennes-le-Château, ese acceso al conocimiento está probablemente al alcance de nuestra mano.